En el mundo de las botanas hay sabores que llegan y otros que conquistan. Pero hay uno que no solo cambió el mercado, sino que creó una leyenda, los Cheetos Flaming Hot. Un producto que nació entre máquinas industriales, pimentón rojo y una historia que durante años se contó como un cuento de hadas corporativo. Pero, ¿qué es verdad y qué no? Hoy en El Origen descubriremos la verdadera historia de los Flaming Hot. Para entender el nacimiento de los Flaming Hot, primero tenemos que viajar a finales de los años 80, una época donde el mercado de botanas estaba dominado por sabores simples, queso, barbacoa, crema y cebolla. Todo era familiar, suave, sin riesgos. El picante existía, claro, pero no en las botanas de gran producción. Frito-Lay llevaba décadas siendo un gigante, pero había un problema. Las ventas comenzaban a estancarse. El público quería algo diferente, algo que lo sorprendiera, y dentro de la compañía empezó a correr un rumor. Se necesitaba un sabor nuevo, más atrevido, más intenso, incluso un sabor que pudiera competir con la comida callejera mexicana y el creciente gusto por lo picante en Estados Unidos. En ese momento nadie tenía claro qué forma debía tomar ese nuevo sabor. Algunos ejecutivos hablaban de un picante controlado, otros de una experiencia extrema que literalmente quemara el paladar. Lo único seguro era que el mercado latino estaba creciendo a un ritmo acelerado y que nadie lo estaba atendiendo. La pregunta era clara pero gigantesca. ¿Cómo llevar el auténtico sabor picante a la industria? ¿Cómo lograr que un snack empacado transmitiera esa sensación que todos estaban buscando, sin perder la sensación de los clásicos Cheetos? La maquinaria, los químicos de sabor, los controles de calidad, todo tendría que reinventarse. Era un desafío técnico, cultural y comercial. Pero dentro de ese misterio, en este punto donde la necesidad chocaba con la creatividad, comenzaba a nacer la chispa que más tarde prendería fuego a todo el país: el concepto de un cheto ardiente. Para muchos la historia de los Flaming Hot no nació en una oficina corporativa ni en un laboratorio de sabores, sino en los pasillos silenciosos de una fábrica y en el sueño de un trabajador que en apariencia no tenía nada que aportar. Su nombre era Richard Montañez. Hijo de inmigrantes mexicanos, Montañez creció en la pobreza. Su familia vivía en un pequeño campamento para trabajadores agrícolas, compartiendo una sola habitación entre 10 personas. En la escuela no hablaba inglés y el sistema nunca lo vio como alguien con un futuro prometedor. Pero décadas después, en 1976, consiguió un trabajo como conserje en Frito-Lay. No era un puesto glamuroso, su tarea: limpiar máquinas, barrer pisos, recoger residuos. Pero Richard tenía algo que nadie le pudo quitar: curiosidad. Mientras otros solo veían trabajo repetitivo, él veía oportunidades. Observaba cómo se movía la producción, cómo se aplicaban los sabores, cómo reaccionaban los empleados a los nuevos productos. Era como si estudiara la compañía desde adentro, sin que nadie se diera cuenta. Y aquí aparece la parte más famosa de su historia, casi convertida en un mito corporativo hasta el día de hoy. Una máquina se detuvo y expulsó chetos sin sabor, completamente desnudos. Richard, movido por la curiosidad y tal vez por esa hambre de crear algo propio, tomó algunos y se los llevó a casa. Allí, en su cocina, mezcló chiles en polvo, especias tradicionales mexicanas y un toque personal. Bañó los chetos con polvito rojo intenso y probó algo que jamás había existido antes: un cheto picante con identidad latina. La historia cuenta que sus amigos y vecinos quedaron impresionados y Richard tuvo una idea audaz, casi impensable para alguien en su posición: presentar su creación directamente al CEO de Frito-Lay. Contra toda lógica, el CEO aceptó escucharlo. Montañez llegó sin experiencia, sin estudios, pero con una idea y una bolsa casera de chetos picantes. Lo que ocurrió dentro de esa sala se volvió parte de la leyenda. Los ejecutivos quedaron sorprendidos. Según su versión, ese día cambió su vida para siempre.
Según su relato, así es como un intendente terminó creando los Flaming Hot y escalando hasta convertirse en un ejecutivo de marketing. Una historia poderosa, inspiradora, casi demasiado perfecta. Durante años, la historia de Richard Montañez fue celebrada como un milagro corporativo. Conferencias, libros, entrevistas. Incluso celebridades lo citaban como inspiración. Pero en 2021 algo sucedió que sacudió todo este relato. Frito-Lay emitió un comunicado público negando que Richard hubiera creado los Flaming Hot. El mensaje sorprendió a todos. La empresa afirmó que, tras investigar sus archivos internos, registros de desarrollo y reportes de laboratorio, no existía ninguna evidencia que vinculara a Montañez con la creación del producto original. Según Frito-Lay, los Flaming Hot nacieron, pero no en una cocina casera. Su origen había ocurrido dentro de un equipo profesional de investigación y desarrollo, encabezado por Lainey Grenfell, una ejecutiva especializada en nuevos sabores. Grenfell afirmó que fue ella quien propuso el nombre Flaming Hot y que el equipo desarrolló el sabor picante como parte de un proyecto más amplio para diversificar productos en distintos mercados. La empresa sostuvo que los documentos del proyecto, los correos internos y los reportes del laboratorio de la época no mencionan a Montañez ni su supuesta presentación frente al CEO. Pero la polémica no termina ahí. Frito-Lay declaró algo más. Richard sí colaboró dentro de la compañía, pero años después del lanzamiento de los Flaming Hot originales. Y entonces, ¿dónde encaja Montañez en todo esto? La empresa reconoce que él participó en estrategias de marketing dirigidas a comunidades latinas y que trabajó en el desarrollo de productos picantes posteriores, especialmente en la línea de Sabritas en México y algunos lanzamientos regionales, pero no en el origen del producto estrella. Su historia quedó en una zona gris, parte verdad, parte mito, parte inspiración personal. La historia dividió opiniones. ¿La empresa estaba protegiendo sus registros? ¿O Richard había exagerado su papel para crear una narrativa histórica? Hasta el día de hoy la historia sigue siendo disputada, pero algo es innegable. El origen de los Flaming Hot es más complejo que la historia que Hollywood nos contó. Para entender por qué la historia del supuesto conserje que inventó los Flaming Hot se volvió tan viral, hay que mirar más allá del producto. No fue solo el sabor picante lo que prendió fuego, fue la narrativa. En un país donde millones de inmigrantes trabajan en empleos mal pagados, la idea de que un trabajador invisible pudiera cambiar el rumbo de una empresa multimillonaria era irresistible. Una narrativa perfecta, el hombre humilde, marginado, ignorado por el sistema, que gracias a su ingenio supera todas las barreras y logra un triunfo imposible. La historia tenía todos los elementos para convertirse en una leyenda moderna. Además, era una historia que resonaba profundamente en la comunidad latina en Estados Unidos, una comunidad que rara vez veía héroes latinos en el mundo corporativo, menos aún en compañías gigantes como Frito-Lay. Montañez empezó a ser invitado a dar discursos motivacionales. Sus palabras inspiraban, emocionaban, conectaban emocionalmente. Para muchos, él no solo era creador de un snack, era una prueba viviente de que los sueños imposibles sí existen. Luego llegó Internet y la historia explotó. Videos, memes, entrevistas, millones de personas compartían el relato como una fábula moderna sobre éxito en medio de la adversidad. Los Flaming Hot no solo eran un producto, se convirtieron en un símbolo cultural, algo que la gente consumía no solo por su sabor, sino por lo que representaban. Con el tiempo, Hollywood se fijó en la historia, y cuando una narrativa es tan poderosa, tan emotiva y tan fácil de vender, la máquina cinematográfica la adopta sin preguntar mucho. El resultado fue la película Flaming Hot, producida por Eva Longoria, que terminó de inmortalizar la versión heroica de Montañez. Para la mayoría del público, esa es la historia oficial, la que quedó grabada en la cultura popular. En un mundo saturado de información, las personas no siempre buscan la verdad, buscan historias que inspiren, y pocas historias lo logran tan bien como esta. Un hombre corriente que supuestamente creó un imperio rojo y picante. Lo curioso es que después de la declaración oficial de Frito-Lay, muchas personas siguen prefiriendo la versión legendaria, porque a veces la historia que queremos creer es más poderosa que cualquier otro hecho comprobable.
Los Flaming Hot dejaron de ser solo un snack para convertirse en un símbolo cultural, un fenómeno que cruzó fronteras, generaciones y clases sociales. A finales de los 90 y principio de los 2000, cuando el producto ya estaba en su mejor momento, comenzaron a aparecer en escuelas, tienditas de barrio, fiestas y hasta en la cultura chola y latina de Estados Unidos. No era raro ver a jóvenes presumiendo bolsas gigantes de Flaming Hot en fotografías estilo lowrider, grafitis o en videos caseros. El color rojo intenso del polvo picante se volvió una marca identitaria. Poco a poco los Flaming Hot también entraron a la escena gastronómica urbana. Restaurantes y food trucks en California comenzaron a crear elotes con Cheetos Flaming Hot, sushi cubierto de Flaming Hot, hamburguesas empanizadas con Flaming Hot, mac and cheese Flaming Hot, alitas bañadas en salsa Flaming Hot casera. Lo que comenzó como una botana industrial se transformó en un ingrediente gourmet dentro del mundo del street food. Su impacto también se reflejó en las redes sociales. En YouTube, miles de creadores comenzaron a hacer retos. El reto de los Flaming Hot más picantes, 24 horas comiendo solo Cheetos Flaming Hot, el ramen con polvo de Flaming Hot. Y luego llegó TikTok, donde el snack se volvió viral nuevamente como si hubiera renacido, desde recetas extremas hasta personas tiñéndose el cabello con el color Flaming Hot. Pero quizá una de las partes más poderosas del fenómeno es su impacto en la comunidad latina en Estados Unidos. Muchos vieron en la historia, fuera o no completamente cierta, un símbolo de orgullo. La idea de que un trabajador, un migrante, alguien sin estudios formales podía crear un producto que conquistara al mundo. Los Flaming Hot se convirtieron en un icono de superación, una prueba de que la creatividad puede surgir en los lugares más inesperados. Por eso el snack trascendió su propio origen, ya no solo un producto de supermercado. Es un elemento que forma parte del folclore moderno, del humor de internet, de la identidad latina y de la cultura pop global. Su impacto cultural es tan grande que hoy en día existen memes internacionales, productos coleccionables, ediciones limitadas, colaboraciones con marcas de ropa, un estilo visual Flaming Hot, rojo, fuego y picante exagerado. Incluso hay artistas que han utilizado bolsas de Cheetos Flaming Hot en obras de arte, murales y exposiciones, presentando el snack como un símbolo contemporáneo del consumismo y el multiculturalismo. Y lo más interesante es que el fenómeno continúa. Cada generación vuelve a descubrirlos, vuelve a enamorarse del sabor, a viralizarlos, un ciclo que parece no detenerse. Porque al final Flaming Hot no es solo un sabor, es una experiencia, una actitud, un lenguaje compartido, un pedazo de cultura envuelto en un empaque rojo. A pesar del éxito, los Flaming Hot tienen un ingrediente más, uno que no viene en la etiqueta. Durante años la historia oficial fue clara. Richard Montañez, un conserje de origen mexicano en Frito-Lay, había inventado los Cheetos Flaming Hot desde cero, presentando su idea directamente al CEO y abriendo un camino de éxito personal, una historia inspiradora, casi cinematográfica. Pero en 2021 el periódico Los Angeles Times publicó una investigación explosiva. En ella varios ejecutivos y empleados de Frito-Lay afirmaban que los Flaming Hot no fueron creados por Montañez, sino por un equipo de desarrollo dirigido por una científica de producción llamada Lynn Greenfield, quien había trabajado en el sabor y registrado el proyecto años antes. La empresa Frito-Lay incluso emitió un comunicado diciendo que no existía evidencia interna de que Montañez hubiera inventado los Cheetos Flaming Hot. Fue un golpe mediático enorme, videos, opiniones divididas, debates interminables. ¿Era Montañez un héroe mal reconocido o simplemente alguien que adornó la historia? Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque aunque la empresa negó algunos aspectos, nunca pudo negar otros. Documentos internos confirmaron que Montañez sí participó en el desarrollo de productos picantes para la marca, especialmente dentro del mercado latino. Sí propuso ideas, sí tuvo contacto con ejecutivos y sí fue clave para abrir el camino para sabores enfocados en la cultura mexicana. Así que mientras unos defienden que él fue el creador directo, otros argumentan que fue más bien un catalizador, un puente entre la empresa y la comunidad latina. Una cosa es segura: la versión oficial parece tan fragmentada que incluso hoy nadie puede afirmar con certeza absoluta cómo nació exactamente el producto. Lo que sí podemos afirmar es que Montañez se convirtió en un símbolo
Su historia verdadera, exagerada o incompleta, inspiró a millones, tanto que Hollywood creó una película basada en su versión de los hechos, y esa película reafirmó el mito, lo convirtió en un relato moderno de superación. Pero en el fondo la pregunta permanece: ¿quién inventó los Cheetos Flaming Hot? ¿Fue una científica en un laboratorio corporativo? ¿Fue un conserje con visión y valentía? ¿O fue una combinación de ambos mundos? La verdad quizá es otra. Los Flaming Hot no nacieron en una sola persona, sino de un momento cultural, de una necesidad de mercado, de muchas mentes que entendieron que el futuro del snack debía ser más atrevido, más picante, más latino. Un producto icónico con un origen tan misterioso que tal vez nunca terminemos de descifrarlo. Y así llegamos al final del origen de uno de los snacks más polémicos, adictivos y famosos del planeta. Un producto que nació entre leyendas, laboratorios, creatividad latina y una buena dosis de picante. Los Cheetos Flaming Hot ya no solo son una simple botana roja que te pinta los dedos. Hoy son parte de la cultura pop, un símbolo de identidad, un fenómeno global. Y al mismo tiempo, un recordatorio de que la historia detrás de un alimento puede ser tan sorprendente como su sabor. El verdadero creador quizá nunca lo sepamos del todo. Lo que sí sabemos es que esta historia mezcla sueños, marketing, corporaciones gigantes y una narrativa tan poderosa que terminó siendo más grande que el propio producto. Porque al final los mitos también venden, y a veces un mito bien contado puede encender el mundo entero, igual que un polvo rojo picante. Si te gustó el episodio, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otro origen te gustaría que investiguemos. Nos vemos en el próximo capítulo de El Origen. Hasta la próxima.